Muy bien. Ahora, en esta ocasión, nosotros, contribuyendo con todo lo que es la explicación de lo que es electrónica automotriz, estamos presentando este producto Hub número 2. ¿En qué consiste esta máquina? Esta máquina consiste en lo siguiente. Es un probador de computadoras automotrices, como indican en esta parte de acá, ¿no? Esto es un probador de computadora automotriz, de tal manera que podemos nosotros, ¿no?, al menos diagnosticar si la computadora de un automóvil, llámese Toyota 4A, 5E, 5A o Probox, QG15, GA13, GA15, podemos probar si la computadora está en buenas condiciones, o sea, sobre todo si manda pulsos de inyección, si manda pulsos para bobina, si responde el pulso para la bomba de combustible, o si responde también para el relay del ventilador. Entonces, vamos a empezar digamos, a lo que es el funcionamiento de la máquina. Entonces, enchufamos la máquina, voy a encender la máquina, enciendo la máquina. Una vez encendido la máquina, en esta zona de acá, en esta zona de aquí, tenemos lo que corresponde a los sensores. Básicamente, los dos sensores principales. El sensor del cigüeñal, que es con esta llave, uno activa, ¿ya? El sensor del cigüeñal, cuya frecuencia nosotros la calibramos con este potenciómetro de aquí, ¿ya? Obviamente los rangos de frecuencia son parecidos al motor cuando gira, a la revolución del motor. Y el otro es el sensor de levas, del árbol de levas, ¿no?, o el eje levas. Entonces tenemos dos señales que obviamente la mayoría de los motores cuentan ahora en la actualidad con sensores en el cigüeñal y en el árbol de levas. Entonces, por eso le llaman, uno es crank y el otro es el cam. Esto simula la señal que va a recibir la computadora. Estos dos cables de aquí que tenemos acá son señales básicamente para lo que tiene el distribuidor, como el GA15, GA13, que aterrizan el distribuidor óptico, ¿no?, que en su momento lo voy a hacer las pruebas, porque estos aterrizan para identificar punto muerto superior y revoluciones por minuto, RPM. Estos son estos cables de acá para óptico, básicamente óptico, y estos son para los que cuentan con cigüeñal, con un sensor Hall, o puede ser también del tipo inductivo, en el árbol de levas, como el Probox, o el QG o el QG15, cualquier computadora que lleve sensor en el cigüeñal del tipo Hall o del tipo inductivo. Ahora tenemos acá dos cables más que me representan obviamente la alimentación de la batería, positivo y negativo. Esos son para alimentar la batería, ¿no es cierto? O sea, obviamente, corresponde a la batería la alimentación para la computadora. Estos cables de acá. Entonces, este cablecito que tenemos aquí a continuación es para mandar, cuando hay computadoras que ahora dependen del sensor de temperatura de agua, de tal manera que cuando recibe una información más o menos de 90 grados, 90 y tantos grados, entonces automáticamente la computadora manda un pulso, entonces y enciende acá una señal de que está actuando el ventilador. Este es para simular al sensor de temperatura de agua. Este es un simulador. O sea, este potenciómetro de aquí me va a simular la señal del sensor de temperatura de agua. Entonces acá tenemos, para definir todo esto, el sensor de cigüeñal, el sensor de árbol de levas, de igual manera estos dos, punto muerto y revoluciones por minuto, positivo negativo, temperatura de motor y una punta lógica en la cual nos permite rastrear señal en la computadora. Observemos acá, por favor, mire, acá, mire, visualice este display. Acá vemos el pulso
Miren, observamos ahí, ¿no? Es para ver pulsos en la computadora, para ver por qué no responde a algunos integrados de la computadora. O sea, básicamente este dispositivo punta lógica es para rastrear señal, ¿no? Cuando ya nosotros queremos ver algún defecto de algún dispositivo electrónico dentro de la computadora. Muy bien, entonces en este caso esto corresponde, si quiere decir, la zona de sensores, como acá lo dice, en esta zona de acá, la zona de sensores, correcto. Esta es la zona de sensores. Vuelvo a repetir, básicamente el giro, tanto el árbol de levas como el cigüeñal, ¿no? Temperatura de agua, positivo o negativo, es lo básico. O sea, son dispositivos básicos para que reaccione la computadora. Una vez que la computadora reciba esa señal, básicamente del revoluciones por minuto o sensor de cigüeñal, entonces automáticamente la computadora puede abrir los inyectores. Por eso tenemos, ¿no? Acá tenemos aquí 4 cables que corresponden a cada inyector. Básicamente las computadoras son de 4 cilindros. Bueno, en el caso que hubiera 6, tendríamos que probar de otra manera. Y cuando también la computadora registre señal para las bobinas, en el caso del Probox, que tiene bobina independiente, para el caso del QG15 o los modernos automóviles que tienen bobinas independientes, entonces podemos probar la señal que viene de la computadora hacia, no, de la computadora hacia la bobina. Entonces esto me va a representar, vamos a verificar si la señal de la computadora está mandando la señal para las bobinas, y también va a verificar si la computadora está mandando la señal para los inyectores, y vamos a verificar si también está mandando la señal para lo que es el relay del ventilador y para el relay de la bomba de combustible. Entonces, básicamente, estos cables me representan la actuación de la computadora, pero previamente tiene que ser, ¿no?, excitado por los sensores hacia la computadora para que responda a la computadora. Entonces, en esta ocasión voy a hacer una prueba de una computadora 5A, ¿ya? Previamente ya yo lo he cableado, obviamente para estas pruebas, o para esto que tenemos que, ¿no?, determinar fallas o pruebas de computadora. Definitivamente hay que tener conocimiento de lo que es inyección electrónica, ¿no? Básicamente inyección y un poco de encendido, o sea, conocer los sistemas de inyección, conocer los sistemas de encendido, para poder, porque nosotros tenemos que tener la información de las clavijas de las diferentes computadoras. En este caso, como ya está identificado, miren, le voy a hacer una prueba. Para este caso, estos 3 cables, no sé si podría acercar la cámara, por favor, caballero. No sé si llega a visualizar acá un poquito, ¿no?, las letras. Hay unas letras acá en las clavijas, en la cual indica las letras. Por ejemplo, Toyota tiene esa generosidad o amabilidad de colocar, ¿no?, acá en las clavijas los puntos referenciales. No sé si, a ver, lo pueden visualizar ahí, unas letritas, ¿ya? Ahí dice más B, batería, B1 y GT. Entonces esa es la amabilidad de esta computadora. Muy bien, entonces para este caso estos 3 cables pertenecen al positivo, por eso que yo lo voy a poner positivo en la máquina, bien, un poquito aislado porque es positivo, ¿ya? Le pongo el positivo en la máquina bien aislado, los 3 cablecitos, ¿correcto? Muy bien. Ahora, yo sé que este cable, vuelvo a repetir, previamente yo me he informado de las conexiones de la computadora.
Por eso, de tal manera que yo tengo la facilidad ahorita de conectar, que obviamente esta máquina, ¿no? Esta máquina va a venir con toda esa información para que ustedes puedan conectar no solamente esta computadora, sino varias computadoras, incluyendo PROX, incluyendo QG, GA, esas computadoras. Entonces prosigamos. Este es negativo, tierra, entonces les pongo negativo, ¿correcto? Negativo. Ahí está, el negativo le ponen hoy. Muy bien, entonces ya está como negativo y positivo. Ahora dice que esta computadora tiene que tener una señal de giro, la señal NE. La señal NE es este de aquí, que va a ser esta señal de giro. Voy a apagar las señales para primero conectar y después probarlo. Voy a conectar la señal NE, que es la señal de giro de RPM de la máquina de la computadora, ¿correcto? Ya conecté NE. Inclusive todavía puedo yo, acá hay un cable que se llama IGF, que es la confirmación del encendido. Como ese IGF, el distribuidor lo aterriza, lo convierte en 5.0, este cable me va a apoyar para que confirme la información del encendido. Por lo tanto, lo conecto para confirmar el encendido. Muy bien. Ahora tenemos que tener la señal IGT. ¿Qué cosa es IGT? Para los conocedores de lo que es Toyota, por si acaso, IGT es la señal que sale de la computadora para excitar al transistor interno que se encuentra dentro de la bobina, en el Probox o un emitter. O sea, esta es una señal de base, una tensión de base pequeña para poder activar al transistor interno que lleva en el emitter o en el transistor dentro de la bobina del Probox o cualquier otro, sino de los pulpitos que le llaman pulpitos 5E. Entonces IGT me va a prender estos LED. Como esto lleva distribuidor, lo cual significa que solamente lleva un IGT. Si hubiese tenido esta computadora, el que tiene dos paquetes de bobina, lo que en el mundo creo lo llamamos como pulpitos, hubiese tenido dos IGT. Acá diría IGT1, IGT2. En el caso del Probox diría IGT1, IGT2, IGT3, IGT4, igualito que el Yaris, lo cual posteriormente lo vamos a probar. Entonces, para este caso, esta computadora es con distribuidor, por eso que tiene un solo IGT. Lo conectamos acá. También previamente un poquito de aislamiento y lo dejamos ahí. Ahora, estos dos cables de acá son de los inyectores, lo cual previamente la información. Entonces yo puedo agarrar acá los dos primeros, los puedo agarrar porque esta inyección es todos a la vez. Lo voy a poner los 4 inyectores, 2 a cada cable, porque así está conectado en la información. Entonces, ahora ya con esto podemos proceder a probar la máquina. Me faltó el pulso de la bomba de combustible. Cuando comienza a girar, acá este LED debe encender en señal de que, digamos, que cuando gira que cuando das arranque, automáticamente, ¿no?, la computadora manda la señal para la bomba para que envíe combustible hacia el múltiple de admisión. Entonces, pues ya está encendida la máquina. Bueno, la enciendo. Ahí está. Nosotros vemos acá. Por favor, miren. Acá, ¿qué significa esto? La computadora mandó el pulso negativo para la bomba de combustible. Ahora está mandando la señal de IGT. Miren, una señal por cada 2 señales del inyector. Yo puedo
acelerar un poco más esa señal. Miren, ¿se da cuenta? Un poquito más, un poquito más. ¿Se da cuenta? Entonces está dando, ahí está ya más o menos casi a 200, 300 RPM, o sea, perdón, a 700, 800 RPM está ahí, ¿no? Entonces ahí muy rápido ya. Entonces, si yo ahorita apago la señal NE, miren, esta es la señal NE, si yo apago, automáticamente se corta todo, se corta el pulso de la bomba, se corta también el encendido y se corta la inyección, pero tiene corriente todavía, porque está prendido la máquina, o sea, acá hay 12 voltios todavía. Entonces, si yo vuelvo a hacer esto, ahí notamos que está trabajando los inyectores y está trabajando la bobina, o sea, la pulso bobina. Entonces, por este lado, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que tener básicamente esto para poder determinar la falla, o sea, digamos, en este caso, nosotros sabemos, estamos en el Perú, yo soy el profesor Juan Aguilar, estamos en el Perú. Acá, cuando uno falla la computadora de un automóvil, cuando falla la computadora de un automóvil, ¿qué es lo que sucede? Le venden la computadora, pero a veces uno tiene que llevarlo y probarlo en el carro. Entonces, como quien dice, lo pruebas y si funciona, si no, si funciona, funciona, si no funciona, no funciona. Entonces, esta máquina, si tienes sus conectores, si tienes la información la cual va a venir con esta máquina, entonces básicamente vas a probar la computadora. Si tú haces reparación de algunos dispositivos electrónicos de aquí, o si vendes computadoras, entonces podrías dar seguridad al cliente de que la computadora está buena o también puede estar en mal estado, porque estos dispositivos de acá excitan a la computadora para que la computadora mande su señal. Obviamente acá solamente estoy probando cosas básicas, o sea, inyección, encendido, ¿no? Y pulsos. Entonces, por la computadora. Pero claro, si yo quisiera hacer que funcione el IAC, que funcione otras acciones, bueno, aparte tendría que tener otros aparatos, un aparato más acá, para no llenar de tantas cosas, para hacerlo funcionar, que se podría, más adelante, puede tener un adherente, un complementario, para seguir probando más la computadora. Pero básicamente estas son las funciones importantes de una computadora. Si esta computadora ahorita no manda esta señal, significa que la computadora no está mandando el encendido, lo cual yo lo voy a demostrar con otras maquetas. Si no mandara esta señal, no estaría mandando la señal de inyección. Entonces habrá que revisar la zona de inyección. Entonces, y si no manda la señal de pulso de encendido, tendremos que revisar por qué no está mandando, o por qué, o de repente la señal que está aquí no llega a su objetivo. Entonces, en ese sentido, nosotros ahora vamos a pasar, posteriormente, a probarlo esto con dispositivos objetivos, o sea, con inyectores y con bobina. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso sería hasta este momento. Voy a traer los otros.